Un cordial saludo a todos mis colegas. Mi nombre es Maciel Regal, soy bióloga y abogada y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la legislación laboral que respalda el ejercicio profesional del biólogo en el ámbito de su competencia. Legislación laboral para el biólogo. El incremento de las universidades privadas en el país ha sido abarrotada por un sinnúmero de facultades universitarias, muchas de ellas sin contar con la debida infraestructura y también en la parte curricular. A través de la publicación de la Ley Universitaria, la Ley 30-220, se hace oficial la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, cuya constitucionalidad fue ratificada por el Tribunal Constitucional el 26 de enero del 2016. Este organismo público nace para proteger el derecho de los jóvenes a recibir una educación universitaria de calidad y de esta manera mejorar sus competencias profesionales. Legislación que respalda el ejercicio profesional del biólogo en salud. Ley 23536, Carrera de los Profesionales de la Salud. El 25 de diciembre de 1982, el gobierno promulgó la Ley 23536, que establece las normas generales que regulan el trabajo y la carrera de los profesionales de la salud bajo lo siguiente. Artículo 6. Están considerados para los fines de la presente ley como profesionales de la salud y constituyen las respectivas líneas de carrera los siguientes: médico cirujano, cirujano dentista, químico, farmacéutico, obstetriz, enfermero, médico veterinario, únicamente los que laboran en el campo asistencial de la salud, biólogo, psicólogo, nutricionista, ingeniero sanitario, asistente social. De esta manera, esta ley se convierte en parte estructural del funcionamiento del Ministerio de Salud. Ley 28847, Ley de Trabajo del Biólogo. Fue promulgada el 24 de julio del 2006 y el artículo 7 especifica las funciones del biólogo en el sector salud en el literal E: detención, identificación y estudio de agentes biológicos, patógenos y de sus productos tóxicos. Literal I: estudios y análisis biofísicos, bioquímicos, citomorfológicos, histológicos, microbiológicos, parasitológicos e inmunológico de muestras biológicas. Literal J: estudios epidemiológicos relacionados con la salud, higiene y calidad ambiental. Literal K: asesoría en genética y bioética. Decreto Supremo número 25/2008, Salud. Reglamento de trabajo del biólogo. El artículo 5 especifica el ámbito de la profesión del biólogo en su literal numeral 5.3 técnico. Literal D: prestando servicios de análisis biológicos especializados en salud, ambientales, de control de calidad, bioseguridad, de filiación, reproducción asistida, forense y otros de acuerdo a su quehacer profesional. Literal E: realizando actividades referidas a la prevención, protección y control de riesgos y enfermedades, de vigilancia epidemiológica y la evaluación de las tendencias de los agentes etiológicos emergentes y reemergentes, siendo estos dos literales los que hacen énfasis en el campo de la salud. Resolución Ministerial número 627/2008, MINSA. Norma Técnica 072 de la Unidad Productora de Servicios de Patología Clínica. El artículo 1 aprueba la norma técnica número 072, Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Patología Clínica, que en el artículo 6, inciso 6.2 del personal, considera al profesional biólogo
y lo considera dentro de las áreas de bioquímica, inmunología, hematología, microbiología y biología molecular, área de banco de sangre. Resolución Ministerial número 231/2014, aprobada el 19 de marzo del 2014. Resuelve modificar el Manual de Clasificación de Cargos del Ministerio de Salud, sustentado mediante el informe número 42 del 2014 de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y el informe número 1 del 2014 de la Dirección General de Gestión del Desarrollo de Recursos Humanos, en lo que respecta a las funciones establecidas para los cargos de biólogo y biólogos especialistas citados en el documento de gestión y del cual la presente normativa especifica lo siguiente. Desde el cargo de biólogo, las funciones principales que va a realizar es el análisis biofísico, bioquímico, hematológico, citológico, histológico, microbiológico, parasitológico, inmunológico, genético, moleculares y biomoleculares en agentes biológicos, material y muestras biológicas de origen humano y ambiental. Derechos y obligaciones de las partes. El Colegio Profesional de Biólogos, a raíz de la Constitución Política del Perú, en su artículo 20, detalla que el Colegio Profesional de Biólogos tiene personalidad de derecho público y señala que los casos en que la colegiación es obligatoria. El Consejo de Biólogos Regional representa a los colegiados a nivel departamental, protege derechos colectivos de los colegiados cuando estos se vean vulnerados por las autoridades locales, interviene en las normativas de ámbito regional que se puedan dar a través de los gobiernos regionales por resoluciones, decretos, ordenanzas de ámbito local. Puede intervenir como veedor en los procesos de contratación y lucha por la recuperación de las plazas laborales en los distintos sectores donde se ve afectada la contratación de los colegiados. Promueve la sindicalización laboral de los profesionales biólogos en su región de competencia territorial. El Consejo de Biólogos Nacional representa a los colegiados a nivel nacional. Protege derechos colectivos de los colegiados cuando estos se vean vulnerados por autoridades jerárquicas que rigen las políticas de Estado a nivel nacional. Interviene como solicitante y conciliador a través de los entes del Estado para salvaguardar los derechos laborales de los colegiados a nivel nacional. Lucha contra las leyes, resoluciones ministeriales, directivas y otros que afecten los intereses de los colegiados a nivel nacional con relación a su situación laboral. Interviene en casos excepcionales cuando el colegio regional no puede dar solución y es necesaria la participación del nacional como ente superior en la resolución de conflicto de intereses. La responsabilidad del biólogo. La Ley 28847, artículo 5. Requisitos para el ejercicio de la profesión. Inciso 5.1. Para el ejercicio de la profesión se requiere el título universitario de biólogo o licenciatura en biología, otorgado a nombre de la nación por una universidad peruana. Si fuese por una universidad extranjera, revalidado conforme lo establece la ley de la materia. Inciso 5.2. El biólogo debe estar inscrito en el Colegio de Biólogos del Perú y debidamente habilitado. Inciso 5.3. Se prohíbe la utilización de la denominación de biólogo u otra análoga a quien carezca del título correspondiente. Es de aplicación lo dispuesto por el artículo 363 del Código Penal a quien ejerza ilegalmente la profesión de biólogo. Importancia de la sindicalización laboral. ¿Qué es un sindicato? El sindicato es una organización o asociación integrada por personas que ejerciendo el mismo oficio, profesión o especialidad o trabajando en un mismo centro de labores
se unen para la defensa de los intereses comunes. ¿Cuál es la función de un sindicato? Su función principal es la de proteger y defender los derechos de los trabajadores, debiéndolos representar dentro de su ámbito en los conflictos, controversias o reclamaciones de naturaleza colectiva. Son fundamentales para la libertad de asociación, busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, procura que no haya la desigualdad laboral, identifica una agrupación de trabajadores o empleadores, cuenta con la normatividad legal para su funcionamiento, origina la revolución industrial. Fines y funciones de las organizaciones sindicales. Según el artículo 8 del Decreto Supremo 10 de 2003 de Trabajo, considera que estas organizaciones sindicales van a representar al conjunto de trabajadores comprendidos dentro de su ámbito en los conflictos, controversias o reclamaciones de naturaleza colectiva, para celebrar convenciones colectivas de trabajo, exigir su cumplimiento y ejercer los derechos y acciones que de tales convenciones se originen. Va a representar o defender a sus miembros en las controversias o reclamaciones de carácter individual, salvo que el trabajador accione directamente en forma voluntaria o por mandato de la ley, caso en el cual el sindicato podrá actuar en calidad de asesor. Va a promover la creación y el fomento al desarrollo de cooperativas, cajas, fondos y en general organismos de auxilio y promoción social de sus miembros. Va a promover el mejoramiento cultural, la educación general, técnica y gremial de sus miembros. En general, todos los que no estén reñidos con sus fines esenciales ni con las leyes. Aquí vamos a hacer un énfasis porque, a diferencia de los colegios regionales de profesionales, el sindicato de trabajadores tiene la potestad de garantizar el derecho de los trabajadores de forma individual y de forma colectiva. Requisitos para ser miembro de un sindicato. El artículo 12 del Decreto Supremo de Negociaciones Colectivas dice lo siguiente. Primero, ser trabajador de la empresa, actividad, profesión u oficio que corresponda según el tipo de sindicato. No formar parte del personal de dirección o desempeñar cargo de confianza del empleador, salvo que el estatuto expresamente lo admita. No estar afiliado a otro sindicato del mismo ámbito. Por ejemplo, si en una institución pública o privada existen 5 sindicatos, el trabajador solamente puede estar sindicalizado en uno de ellos. No puede estar sindicalizado en los 4 restantes, puesto que bajo el artículo 103 de la Constitución Política del Perú estaría ejerciendo el abuso del derecho. Sobre el número de afiliados para constituir un sindicato. Para constituirse y subsistir los sindicatos, deberán afiliar por lo menos a 20 trabajadores tratándose de sindicatos de empresa, es decir, los trabajadores que cuentan con un mismo empleador, o 50 trabajadores tratándose de sindicatos de otra naturaleza, en este caso, aquellos trabajadores que pueden ser de profesión, de oficio, etc. En las empresas cuyo número de trabajadores no alcance al requerido para constituir un sindicato, podrán elegir a 2 delegados que los representen ante su empleador y ante la autoridad de trabajo. La elección de los delegados debe ser comunicada a la autoridad de trabajo y al empleador dentro de los 5 días hábiles. Sobre el patrimonio sindical. El patrimonio sindical lo constituyen las cuotas de sus miembros y otras contribuciones obligatorias cuyo monto o exigibilidad deben fijarse en el estatuto, las contribuciones voluntarias de sus miembros o terceros y otros bienes que adquiera a título gratuito y oneroso.
El empleador, a pedido del sindicato y con la autorización escrita del trabajador sindicalizado, está obligado a deducir de sus remuneraciones las cuotas sindicales legales, ordinarias y extraordinarias, cuando sean comunes a todos los afiliados. La retención de las cuotas sindicales a un trabajador cesará a partir del momento en que éste o el sindicato comunique por escrito al empleador la renuncia o su expulsión. El pliego de reclamos en la negociación colectiva. La negociación colectiva se inicia con la presentación de un pliego de reclamos que presenta el sindicato. El pliego de reclamos contiene una serie de puntos que plantea negociar el sindicato y que son de su entera necesidad o premura. La empresa no tiene la obligación de tratar o acordar sobre todos los puntos del pliego. Incluso puede realizar una contrapropuesta distinta, a la que llamaremos contrapliego. Pliego de reclamos. Su contenido, en este caso, va primero por la denominación y número de registro de sindicatos y domicilio único para notificaciones. En segundo lugar, la nómina de los integrantes de la comisión negociadora y sus asesores. Tercero, el nombre o la denominación social y domicilio de la empresa comprendida. Cuarto, el proyecto de convención colectiva, que son peticiones que se formulan sobre remuneraciones, condiciones de trabajo y productividad y demás que se planteen, las que van a tener forma de cláusula e integrarse armónicamente, es decir, que tengan una continuidad. Firma de los dirigentes sindicales designados para tal fin por la asamblea en la parte final. Principios rectores en una negociación colectiva. Tenemos el principio de negociación libre y voluntaria, a través de la cual las partes van a expresar de forma libre y oportuna las necesidades en las que se encuentran laboralmente. Principio de libertad de decisión del nivel de negociación. En este caso, ambas partes van a decidir qué es lo que van a priorizar dentro del pliego de la negociación y en otras en las cuales puedan ceder. El principio de buena fe, es decir, que todas las peticiones que se encuentran en el pliego de reclamo convienen a las mejoras del trabajador en su labor diaria para la empresa. Etapas de la negociación colectiva. Primero, se comienza por la presentación del pliego de reclamos. En un plazo de 10 días calendario, se reúnen las partes para buscar una solución al pliego de reclamos. En esta primera etapa, el trato es directo. Tanto el empleador como la junta directiva sindical se reúnen para tratar este pliego de reclamos. Luego tenemos la etapa de conciliación. Esta figura del conciliador juega un papel preponderante acercando a las partes para llegar a un acuerdo. En esta parte, en el trato directo, ambas partes no han podido llegar a una solución en sus controversias. Es por eso que solicitan la intervención del Ministerio de Trabajo para que proponga a un conciliador. Este conciliador es el que reúne a las partes y las que ayuda de forma armónica a tener una solución ganar-ganar. Y en la última parte tenemos el extra proceso, similar también a la conciliación, donde tanto el empleador, el conciliador y la directiva sindical se unen nuevamente para tener un alcance final
de su pliego de reclamos. Piezas claves en la mejora laboral del biólogo. Una de las recomendaciones que se tiene que llevar a cabo para que se pueda tener una efectiva lucha sindical por la reivindicación de los derechos laborales del profesional biólogo en los ámbitos de su competencia es la formación de sus sindicatos y trabajar de forma armónica con su consejo regional. Ambas fuerzas constituyen la fuerza laboral regional. El biólogo tiene que comprometerse a formar un sindicato. De lo contrario, no existir un sindicato en su centro de labor o regional, no se puede tener la fuerza laboral gremial que se necesita para la lucha, mejora y recuperación de oportunidades laborales. Principios fundamentales del derecho laboral. Principios del derecho de trabajo. Los principios del derecho del trabajo son principios y líneas directrices que informan a las normas e inspiran soluciones en diferentes fases de la vida normativa. Tienen una triple misión. La primera es informativa. Inspiran al legislador al momento de elaborar las normas jurídicas en materia laboral. Es normativa. Son fuentes supletorias ante los vacíos o deficiencias de la legislación. Es interpretativa. Son criterios que orientan la interpretación del juez o del intérprete respecto a las normas laborales. Principios del derecho del trabajo. Principio protector, principio de continuidad, principio de libertad sindical, principio de igualdad, principio de primacía de la realidad, principio de inmediatez, principio de buena fe, principio de razonabilidad, principio de irrenunciabilidad de derechos, principio de causalidad. Vamos a tratar cada uno de ellos de forma práctica para poder entenderlos. El principio protector contiene 3 reglas fundamentales. La primera, la más favorable. Cuando existe concurrencia de normas, debe aplicarse aquella que es más favorable al trabajador. Es decir, que si tengo 2 normas en la cual se habla de bonos o incentivos, pero una de ellas es mucho menor a la otra, el trabajador tiene la libertad de escoger la que le es más favorable. Así se configura esta regla como más favorable para el trabajador. La regla de la condición más beneficiosa. Una nueva norma no puede desmejorar las condiciones que ya tiene un trabajador. Es decir, no se le puede quitar las vacaciones, tampoco las vacaciones truncas y otros beneficios que por ley le corresponden al trabajador. La regla indubio pro operario. Entre interpretaciones normativas se debe seleccionar la norma que más favorezca al trabajador. El Tribunal Constitucional ha precisado el indubio pro operario en el expediente número 008-2005 del Tribunal Constitucional. Principio de igualdad y no discriminación laboral. Este principio se encuentra reconocido en el inciso 2 del artículo 2 y el artículo 26 de la Constitución, que proscribe los actos de diferenciación que no cuentan con justificación razonable y objetiva en las relaciones jurídicas que se establezcan entre particulares Estado o entre particulares. En este sentido, la discriminación en materia laboral aparece cuando se afecta al trabajador en sus características innatas como ser humano, o cuando se vulnera la cláusula de no discriminación provista por la Constitución.
La discriminación en materia laboral, stricto sensu, se acredita por dos tipos de acciones siguientes. Por acción directa, cuando la conducta del empleador forja una distinción basada en una razón inconstitucional. En esta hipótesis, la intervención y el efecto perseguible se fundamentan en un juicio y en una decisión carente de razonabilidad y proporcionalidad. Por acción indirecta, la conducta del empleador forja una distinción basada en una discrecionalidad antojadiza y veleidosa, revestida con la apariencia de lo constitucional, cuya intención y efecto perseguible son intrínsecamente discriminatorios para uno o más trabajadores. Dichas acciones proscritas pueden darse en condiciones o circunstancias siguientes. Acto de diferenciación arbitraria al momento de postular un empleo, es decir, convocatorias actualmente en las cuales el profesional biólogo se puede ver discriminado. Acto de diferenciación arbitraria durante la relación laboral. En el caso podría darse como que el profesional biólogo no pueda recibir las capacitaciones adecuadas con respecto a otros profesionales del sector salud con los que labora. Asimismo, el otorgamiento de beneficios económicos, promociones y otros que se consideren por ley. Principio de irrenunciabilidad de derechos. Este principio de renunciabilidad de derechos laborales constituye un elemento central en el ordenamiento laboral, puesto que confiere al trabajador restarle eficacia a la privación voluntaria de sus derechos laborales reconocidos constitucionalmente. Se encuentra protegido bajo el inciso 2 del artículo 26 de la Constitución Política del Perú. Es decir, este principio protege también cuando se haya extinguido el vínculo laboral. Principio de continuidad laboral. Este principio busca de que el contrato de trabajo sea un contrato de tracto sucesivo. Busca la conservación del vínculo laboral en beneficio del trabajador hasta que surja una causal prevista en la ley que origine su extinción. En el régimen laboral peruano, el principio de continuidad opera como un límite a la contratación laboral por tiempo determinado. Principio de primacía de la realidad. Este principio constituye una herramienta eficaz para evitar la contratación fraudulenta o uso inadecuado de determinadas instituciones del derecho laboral, con la finalidad de disminuir los beneficios que le corresponden a los trabajadores. Este principio respalda los hechos que se expresan en la práctica versus los que se encuentran documentados, siendo su principal ámbito de aplicación la determinación del vínculo laboral. El despido y su tipología. Tipos de despido. Tenemos el despido nulo, el despido arbitrario, el despido incausado y el despido fraudulento. A continuación veremos cada uno de ellos. El despido nulo. Es despido nulo cuando el empleador utiliza medios para deshacerse de su trabajador por supuestos, entre ellos la afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales,
ser candidato a representante de los trabajadores, presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador ante las autoridades competentes, discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión y otras, en este caso, por el embarazo. Cuando se hace un juicio en el campo laboral, basándose en un despido nulo, lo que correspondería sería la reposición. Despido arbitrario. El despido arbitrario es el que se produce cuando concurre cualquiera de las siguientes circunstancias. Cuando se despide a un trabajador por causa distinta a las señaladas por ley, cuando se alegue una causa que no puede ser probada y cuando se despida a un trabajador sin respetar el procedimiento señalado por ley. Los beneficios sociales, en este caso, no pueden ser vinculados como aceptación del despido, sino como la obligación del empleador a cumplir con el abono de los mismos correspondiente a ley. En un juicio por despido arbitrario, lo que correspondería son dos opciones: la indemnización o la reposición del trabajador en su centro de labor. Despido incausado. El despido incausado se produce cuando se despide al trabajador, ya sea de manera verbal o mediante comunicación escrita, sin expresar causa alguna derivada de la conducta o la labor que la justifique. En este caso, en un proceso judicial laboral, lo que va a corresponder es la reposición del trabajador en su puesto laboral. El despido fraudulento. Se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, de manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones laborales. Es decir, se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios, y se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad. En este caso, en un proceso judicial laboral, lo que va a proceder es la reposición del trabajador en su puesto laboral. Los contratos CAS en el sector público, Decreto Legislativo 1057. Este tipo de contratación nace como un régimen particular del Estado a raíz del Tratado de Libre Comercio el 2008 con Estados Unidos. Pues de esta manera se quería eliminar los servicios no personales en las instituciones públicas, brindando una seguridad laboral a través de este decreto legislativo. Tiene tres características principales. La primera es una modalidad especial de contratación laboral, es decir, que solamente tiene ciertos beneficios. Es transitoria, porque continuamente se hacen adendas al contrato para darle cierta continuidad. Solo se puede dar en el Estado. Estos contratos no pueden ser llevados al ámbito privado. Desnaturalización del CAS. Debido a que muchos consideraban que el CAS no era un régimen constitucional, se presentó una acción de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional resolvió y determinó la validez y constitucionalidad de este régimen. Así, mediante la Ley 29849, publicado el 6 de abril del 2012, se otorgó mayores beneficios a los trabajadores que se encuentran en este régimen. En el 2016, mediante el Decreto Legislativo 1295, se incorporó nuevos requisitos para la contratación de estos trabajadores, requisitos
que han sido modificados recientemente por el Decreto Legislativo número 1367, publicado el 29 de julio del 2018. Actualización de los beneficios de los contratos administrativos de servicios. Requisitos para su celebración. Hasta el año 2012, los requisitos eran los siguientes. El requerimiento era realizado por la entidad usuaria. Existencia de la disponibilidad presupuestaria determinada por la oficina de presupuesto de la entidad o quien haga sus veces. En la actualidad, el requerimiento es realizado por la entidad usuaria. Existe la disponibilidad presupuestaria determinada por la oficina de presupuesto de la entidad o quien haga sus veces. No contar con sentencia condenatoria consentida y o ejecutoriada por algunos de los delitos previstos en el artículo 296, 296A, primero, segundo y cuarto párrafo, y otros sucesivamente del Código Penal. Periodo de prueba. Hasta el 2012 no eran regulados. En la actualidad sí, y son de 3 meses. Vacaciones. Hasta el 2012 sí, y solamente eran 15 días. En la actualidad también son vacaciones, pero ya con 30 días calendario. Vacaciones truncas. Antes, en el 2012, no estaban reguladas. En la actualidad, sí. A partir del 28 de julio del 2011, con la modificación del reglamento de la ley. Aguinaldo. Hasta el 2012, no regulada. En la actualidad, sí. Asignaciones fijadas por ley de presupuesto para julio y diciembre de cada año. Afiliación a la salud. Hasta el 2012, sí. La contribución tiene como base máxima el equivalente al 30% de la UIT vigente en el ejercicio por cada asegurado. En la actualidad, sí. Cuando se encuentre también percibiendo subsidios como consecuencia del descanso médico o licencia pre- y postnatal, corresponderá percibir las prestaciones debiendo asumir la entidad la diferencia entre la prestación económica de salud y la remuneración mensual del trabajador. Licencias. Hasta el 2012 no estaban reguladas. En la actualidad, sí. Las licencias con goce de haber por maternidad, paternidad y otras licencias a las que tienen derecho los trabajadores de los regímenes laborales generales. Jornada. Hasta el 2012, la máxima de 48 horas de prestación de servicios a la semana. En la actualidad, la máxima de 8 horas diarias o 48 horas semanales. También, cuando labore en una entidad en la que existe una jornada de trabajo reducida, establecida para los trabajadores sujetos a los regímenes laborales generales, les será aplicable tal jornada especial. Un tiempo de refrigerio que no forma parte de la jornada de trabajo. Horas extras. Hasta el año 2012 no eran reguladas. En la actualidad, sí. Su reducción es proporcional a la contraprestación por el incumplimiento de las horas de servicios semanales pactadas en el contrato o la compensación con descanso físico por la prestación de servicios en sobretiempo. Beneficios. Descanso semanal obligatorio. Hasta el 2012, sí. 24 horas continuas por semana. En la actualidad, sí. 24 horas consecutivas como mínimo. Régimen de pensiones. Sí. Opcional hasta el 2012 para quienes ya vienen prestando servicios a favor del Estado y obligatoria a las personas que sean contratadas bajo este régimen a partir de su entrada en vigor. Se debe elegir entre el Sistema Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de Pensiones. En la actualidad,
Sí, la afiliación es obligatoria a un régimen de pensiones, pudiendo elegirse entre el Sistema Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de Pensiones, y cuando corresponda, afiliarse al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Seguridad y salud en el trabajo. Hasta el 2012 no estaba regulado. En la actualidad sí, y goza de los derechos a que hace referencia la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo número 29783. Derecho sindical. Hasta el 2012 no regulaba. En la actualidad sí, conforme a lo establecido en la Ley de Relaciones Colectivas y normas reglamentarias. Indemnización por despido arbitrario. Hasta el 2012 no se encontraba regulado. En la actualidad sí, y equivalente a las remuneraciones mensuales dejadas de percibir hasta el cumplimiento del plazo contractual con un máximo de 3. El periodo de prueba es de 3 meses. Principales delitos penales en el derecho laboral peruano. Artículo 323. Discriminación e incitación a la discriminación. El que por sí o mediante terceros discrimina a una o más personas o grupo de personas o incita o promueve en forma pública actos discriminatorios por motivo racial, religioso, sexual, de factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión política o de cualquier índole o condición económica, con el objeto de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la persona, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 años ni mayor de 3, o con prestación de servicios a la comunidad de 60 a 120 jornadas. Si el agente es funcionario o servidor público, la pena será no menor de 2 ni mayor de 4 años e inhabilitación conforme al numeral 2 del artículo 36. Por ende, el profesional biólogo se encuentra respaldado en el Código Penal. Artículo 363. Ejercicio ilegal de la profesión. El que ejerce profesión sin reunir los requisitos legales requeridos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años. El que ejerce profesión con falso título será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años. Artículo 376. Abuso de autoridad. El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. Si los hechos derivan de un procedimiento de cobranza coactiva, la pena privativa de libertad será no menor de 2 ni mayor de 4 años. Artículo 377. Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. El funcionario público que ilegalmente omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años y con 30 a 60 días multa. Cuando la omisión, rehusamiento o demora de estos actos funcionales esté referido a una solicitud de garantías personales o caso de violencia familiar, la pena será privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años. Denuncia calumniosa. Artículo 402 del Código Penal. El que denuncia a la autoridad un hecho punible a sabiendas de que no se ha cometido o que ha sido cometido por persona distinta a la denunciada, o el que simula o adultera pruebas o indicios de su comisión que puedan servir de motivo para un proceso penal, o el que falsamente se atribuye delito no cometido o que ha sido cometido por otro, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años y con 180 a 365 días multa.
Procedimiento del inicio de un reclamo laboral ante la entidad pública. Errores en la defensa de los derechos laborales. Uno de los principales errores en la defensa de los derechos laborales es la pérdida del dominio laboral. Esta se genera a falta de la sindicalización laboral de los profesionales, error de comunicación entre los profesionales y sus autoridades, el desconocimiento de las leyes laborales de cada sector en el que el profesional se desenvuelve, la falta de participación de los agremiados en sus sindicatos, que afecta a través de la falta de incentivos económicos. Áreas del derecho tutelar. El biólogo se encuentra respaldado por diferentes áreas del derecho para tutelar y cautelar sus derechos laborales e inherentes a su condición de persona. Tenemos el derecho constitucional, el derecho laboral, el derecho administrativo y el derecho penal. Los medios probatorios. Los medios probatorios son fundamentales para poder generar documentos y hacerlos llegar a las autoridades mediante quejas, denuncias en las cuales se vean vulnerados sus derechos laborales. Se pierde generalmente por acusar sin fundamento y al mismo tiempo se crea un mal precedente. Se gana cuando se tienen como medios probatorios a través de grabaciones, fotos, audios o copias de documentos en las cuales se vean vulneradas los derechos laborales de los profesionales biólogos. Órganos de control estatal. Tenemos 3 órganos fundamentales antes de iniciar cualquier acción judicial. Entre ellos tenemos a la Contraloría General de la República, cuyas funciones es la de supervisar, vigilar y verificar la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado. Cuenta con autonomía administrativa, funcional, económica y financiera. La Oficina de Control Institucional. Son órganos de control interno en cada ente estatal. Se encuentran adscritos a la Contraloría General de la República. Sus funciones se encuentran descritas en el ROF institucional de los entes del Estado. Defensoría del Pueblo. Sus funciones son defender los derechos fundamentales, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal, así como la eficiente prestación de los servicios públicos en todo el territorio nacional. Atiende en todo el país quejas, consultas y pedidos de los ciudadanos que por alguna causa han experimentado la vulneración de sus derechos. Elabora informes con recomendaciones o exhortaciones a las autoridades cuyo cumplimiento se encuentra sustentado en su poder de persuasión y en la fortaleza de argumentos técnicos, éticos y jurídicos. En la naturaleza, nada ocurre en forma aislada. Cada fenómeno afecta a otro y es a su vez influenciado por este, y es generalmente el olvido de este movimiento y de esta interacción universal lo que impide a nuestros naturalistas percibir con claridad las cosas más simples. Friedrich Engels. Muchas gracias. Estimados colegas, espero que esta pequeña exposición pueda absolver algunas de sus consultas y algunas dudas en el devenir de su carrera profesional. Cualquier duda o consulta, por favor, comunicarse a través de sus sindicatos y canalizar sus quejas para la protección efectiva de sus derechos laborales.